Derivadas de orden superior y mixtas. Para una función de dos variables, z igual a f de xy, las derivadas parcial de z respecto de x, parcial de z respecto de y, son ellas mismas funciones de x, y. En consecuencia, se pueden calcular las derivadas parciales de segundo orden y de orden superior. Veamos. Derivadas parciales de segundo orden. Tenemos la derivada parcial de z respecto de x segunda, en la cual nosotros podemos hacer una separación y pueden observar cómo tiene la derivada parcial de x y por la derivada parcial de la función respecto de x nuevamente. De la misma manera ocurre con la variable y. Recuerden que estamos trabajando funciones de más de una variable. Las derivadas de tercer orden no es más que derivar y volver a derivar. Aquí lo pueden ver, tenemos la derivada parcial de la función z respecto de x tercera, lo que nos indica que a la derivada segunda la volvemos a derivar una tercera vez. Lo mismo ocurre con la variable y. Y algo muy importante que sucede en las derivadas parciales son las derivadas parciales de segundo orden mixtas. En estas nosotros podemos observar cómo tenemos la derivada parcial de la función z segunda respecto de x y respecto de y. Para esto tenemos que obtener, de acuerdo al acomodo de cómo están, tenemos que obtener primeramente la derivada respecto de y una vez que tengamos el resultado, derivarlo respecto de x. La derivada segunda de z respecto de y respecto de x va a ser igual. Tenemos que diferenciar primero con respecto a x y una vez que tengamos ese resultado, lo diferenciamos respecto de y. Podemos usar también la simbología de los subíndices. Por ejemplo, podemos observar f, que es la función, con los subíndices xx, lo que nos indica la segunda derivada de la función respecto a la variable x. 3x como subíndice nos indica la tercera derivada y f de xy sería la derivada parcial mixta de la función f de x y de y. Y así igual la función de y x, como lo vimos hace un instante. Vemos la correlación de la simbología. F de xy puede ser igual a f entre paréntesis de xy en forma separada, en forma de parciales. Parcial de y multiplica la parcial de z respecto de x. Recuerden que aquí lo primero que tendrían que hacer es obtener la parcial de z respecto de x y después derivar respecto de y. Y la forma en segunda parcial. Parcial segunda de z respecto de y de x. De la misma forma lo tenemos para la función de y de x, en la cual tenemos la función de y entre paréntesis x, subíndices, su separación, parcial de x por la parcial de y su forma completa, parcial segunda de z respecto de x respecto de y. Existe la igualdad de las parciales mixtas. ¿A qué se refiere esto? Sea f una función de dos variables, si las derivadas parciales f de x, f de y, f de xy y f de yx son continuas, entonces las derivadas parciales de la función f de xy va a ser igual a la función de y de x. Veamos un ejemplo. Derivadas parciales de segundo orden. Nuestra función. Si z es igual a x cuadrada y cuadrada menos y cúbica más 3x cuarta más 5, nos solicitan encontrar, inciso A, la derivada segunda de la función z respecto de x y la derivada parcial tercera de la función z respecto de x. En el inciso B nos pide lo mismo, pero respecto a la variable y. Y en el inciso C nos pide obtener las parciales derivadas mixtas. Muy bien, iniciemos.
Inciso A. Para que nosotros podamos resolver, primero es necesario obtener la primera derivada, para después pasar consecutivamente a la segunda derivada y a la tercera. Obtengamos parcial de z respecto de x. Recuerden que cuando ustedes están derivando respecto de una variable, la otra variable permanece como una constante, las y. Obtenemos. De diferenciar el primer término, tenemos 2x y cuadrada. Recuerden, baja el exponente, le restamos 1 y las constantes que multiplican a una variable se conservan. Menos y al cubo. Estamos derivando respecto de x, entonces y al cubo es una constante y la derivada de una constante es 0. Pasamos al siguiente término. Aquí sí, tenemos x, entonces podemos diferenciar. La derivada será, baja el exponente, 4 por 3 son 12, x cubo, restamos 1, y la derivada de una constante es 0. Ahora, derivada segunda de la función z respecto de x. Tenemos que volver a derivar respecto a nuestra variable x. Aquí tenemos x y aquí igual. Entonces podemos derivar. Recuerden, y permanece como una constante. Obtenemos el primer término. 2y cuadrada. Las constantes salen y nos queda la derivada de x respecto de x, que es un 1. Más. Baja el exponente, multiplicamos constante y restamos 1. 12 por 3 son 36. X cuadrada. Continuamos. Parcial tercera de z respecto de x. Una vez más nos piden derivar respecto a la variable x. En el primer término ya no tenemos la variable, entonces esto es una constante y la derivada de una constante es 0. Aquí sí, baja el exponente, multiplicamos, 36 por 2 son 72. X. Y tenemos nuestros resultados. Para el inciso B, en el cual nos solicitan las derivadas respecto a la variable y, podemos iniciar con la derivada parcial de la función z respecto a la variable y, la cual va a ser, recuerden, si vamos a estar derivando respecto a una variable, la otra variable permanece como constante. Entonces vamos a tener del primer término 2x cuadrada, que es constante, y se resta 1 al exponente. En el siguiente término tenemos la variable, con lo cual obtenemos menos 3y cuadrada. Aquí no tenemos la variable de derivación, entonces x es una constante y la derivada de una constante es 0. Igual, la derivada de una constante nos da 0. Podemos continuar. Derivada segunda de z respecto de y. Estamos derivando respecto de y, x es una constante. Constante, 2x cuadrada, y la derivada de y respecto de y es 1. Menos, baja el exponente, 6y, restamos 1. Y finalmente la tercera. Aquí, esto es una constante, ya que estamos derivando respecto a y. La derivada de una constante es 0. Simplemente vamos a obtener menos 6. Sale la constante y la derivada de y respecto de y es un 1. Para el inciso C, en el cual nos solicitan obtener las derivadas parciales mixtas de z respecto de x respecto de y, podemos resolver. Recuerden, el orden en el que están escritas nos indica la forma en la que vamos a empezar a derivar. Si tenemos aquí de y, esto indica que la primera derivada que tenemos que hacer es la derivada de z respecto de y, la cual ya la resolvimos hace un minuto.
Aquí la tenemos. Derivada parcial de z respecto de y. Entonces, a este resultado tendríamos que derivarlo una vez más respecto de la variable x. Veamos. La derivada de z respecto de y. Aquí está. Esto lo derivaremos respecto de x. La derivada de esto respecto de x vendría siendo 4x y. Recuerden que las constantes se conservan. Baja el exponente y se resta 1. Y aquí, como no tenemos la variable de derivación que es x, vale 0. De la misma forma, la derivada segunda de la función respecto de y respecto de x es, recuerden, nos indica el orden, el acomodo. Tenemos la primera derivada de z respecto de x, la cual fue la primera que obtuvimos, que está aquí. A esta la tendremos que derivar respecto de y. Resolvamos. Si estamos derivando la parcial de z respecto de x ahora respecto de y, aquí tenemos y, aquí no. La derivada de esto respecto de y es 4xy. Recuerden, son constantes y baja el exponente. Y este término donde no tiene la variable y es un 0. Y como vimos hace un instante, la igualdad entre las derivadas parciales mixtas corrobora el resultado. Gracias.